Una alegría poder reencontrarnos nuevamente en su presencia, en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. La palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para los que hemos creído en Jesús tenemos una esperanza viva. Amén. Por su gran misericordia, Él no solamente, Jesucristo, murió en la cruz por nuestros pecados, sino que nos ha regalado la vida eterna. Amén. Dice que tenemos una herencia en los cielos que es incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Entonces, ¿cómo no bendecir a este Dios que nos dio este bello regalo? ¿Sí? No solamente que nos dio una nueva vida, sino que nos dio una vida eterna. Y cómo no bendecir y glorificar su nombre, que nos dio este regalo que nosotros no merecíamos. Amén. Bendigamos y disfrutemos de la presencia del Señor hoy. Amén. Tú eres digno, por siempre.
y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, aleluya, cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando Dios le bendiga, hermanos, los saludo en la paz del Señor. Oramos. Padre eterno, Padre amado, te damos gracias por estar aquí presente, Señor. Dios mío, gracias por habernos escogido a todos y a cada uno de nosotros para salvación. Gracias por habernos señalado con aquella bendita sangre vertida, Señor, al pie de aquella cruz, mi Señor. Sangre preciosa por la cual todos nuestros pecados fueron perdonados, mi Señor. La sangre de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Estamos ante ti como tu iglesia amada, la que tú pronto vienes a buscar, mi Señor. Que por eso que hoy venimos a tus pies, como tu iglesia, para alimentarnos, mi Señor, Dios mío, para adorarte, Señor, para elevar cánticos, loores a ti, mi Señor. Porque solamente tú eres digno de toda nuestra adoración, mi Señor, y alabanza. Solamente tú eres Dios. Amado Señor. En esta hora te ruego, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a mis hermanos que están presentes, Dios, el lugar que cada uno de ellos representa, bendícelos, Señor, te ruego, con bendiciones del cielo y también de la tierra, Señor. Amén. Bendice también, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, a aquellos hermanos que por diferentes motivos hoy, Señor, no han podido llegar a la casa de oración. Te rogamos que allí en donde ellos se encuentren, tú les envíes de tu bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos también por nosotros aquí que
que estés aquietando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Trabajando en nuestro corazón, te rogamos, Dios, para estar atento a tu palabra, Señor, a lo que tú tienes para decirnos hoy, mi Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias en la carta a Filipenses. Amén. Seguimos en la carta a Filipenses por la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer el texto que se encuentra del versículo 12 al 30. ¿Tiene, hermano? Muy bien, dice así el Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Gloria al Señor. Amén. El título es, el título que usted tiene en su Biblia, para mí es vivir de Cristo. Está hablando, hoy la prédica va a ser un poco preguntada, muchas preguntas les voy a hacer con el propósito de ayudarlos a razonar la palabra del Señor. Esto no lo inventé yo, lo aprendí del apóstol Pablo, así que estoy haciendo una réplica, digamos, de la forma de predicar del apóstol Pablo, lo aprendí de él, sí. Entonces voy a ser más preguntón que otras veces, así que tiene que prestar atención a las preguntas. El texto hoy nos ofrece un cambio de perspectiva. La hermana Mariana ya al principio, lo primero que dijo, evocó la carta del apóstol Pedro, diciendo: bendito sea el Dios de Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad?, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Eso es realmente un cambio de perspectiva. ¿Se dan cuenta? Nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Verdaderamente el Evangelio nos ofrece en toda su extensión un cambio de perspectiva. Lo vimos en la vida de los apóstoles, cuando estudiamos la vida de los apóstoles, hermano. Literalmente ellos tuvieron un cambio de perspectiva, ¿sí o no? El más famoso que se nos hace es el apóstol Pablo, ¿verdad? De perseguidor a predicador, lo vemos. Pero a todos los otros les pasó lo mismo, exactamente. Es más, a un cristiano que se jacte de ser cristiano y que verdaderamente viva el Evangelio de nuestro Señor, descubrió el Evangelio de su Señor, un verdadero cambio de perspectiva. El Evangelio nos enseña un cambio de perspectiva. Entonces, va las dos primeras preguntas. Para mí, el vivir es Cristo. Si es así, Cristo entonces es nuestro centro. ¿Es así realmente? Amén. Voy a hacer preguntón, le dije desde el principio, ¿no? Ahí fueron las dos primeras preguntas. Verdaderamente, el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Nosotros cuando comenzamos el camino del Señor pensamos que vamos a ser librados de todo sufrimiento, pero realmente no es así. No es así. Cuando alcanzamos la madurez, entendemos que el sufrimiento, las penalidades, hasta el despojo forman parte de la vida cristiana. Forman parte de la realidad cristiana. Y a veces en el dolor nos preguntamos, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos estas pruebas, estas dificultades? ¿Por qué Dios permite e incluso que enfrentemos injusticias? ¿Nunca preguntó eso usted, Señor? ¿Nunca se preguntó eso? Amén. ¿Por qué Dios permite hasta que sean injustos conmigo? Vamos de vuelta al apóstol Pablo. Él estaba preso por predicar el Evangelio. Esta iglesia tiene sus cimientos en el sufrimiento del apóstol. ¿Se acuerdan? Hechos 16. Tiene su cimiento en la justicia más grande que se hizo el apóstol Pablo. ¿Sí? Lo encarcelaron, le arrancaron, lo dejaron medio desnudo, le dieron de azotes y lo largaron en el pozo de más adentro para tenerlo con mayor seguridad y de favor con el pie en el seco, todavía todo ensangrentado y apaleado allí. Por predicar el Evangelio. Díganme si eso no es injusto. Entonces, ¿verdad que a veces nos preguntamos por qué Dios permite aún hasta que sean injustos conmigo? ¿Por qué Dios nos permite que vivamos injusticias? ¿Nunca se preguntó eso? Amén. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, nos presenta una nueva perspectiva, un cambio de perspectiva. De lo que parece ser un obstáculo, él entiende y enseña a la iglesia que Dios opera en ellos como una oportunidad para el avance del Evangelio. Al leer el texto, lo decía que tú en tu casa lo leyeras de vuelta, una y otra vez, vas a ver que el texto realmente te pega de frente. Si lo lees en el temor del Señor, te pega de frente. Y vemos que en él Pablo no se lamenta por su estado. No hay lamento del apóstol Pablo en las palabras de él, en la carta a los Filipenses. No se lamenta por estar preso. No se lamenta por su condición, por estar en prisión. Sino que por el contrario dice que él se goza porque todo esto como que le hace bien al Evangelio. Como que Dios utiliza toda esta situación para la extensión de su reino. Así que él, en vez de lamentarse por su condición, resulta que él se goza en esa condición porque ve la poderosa mano de Dios extendiendo su reino. Entonces vemos que es una carta de gozo, ¿sí? De un hombre maduro en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, sin duda, este pasaje nos ofrece un cambio de perspectiva. Este pasaje nos desafía a ver las pruebas, las dificultades, el dolor, las injusticias, ¿verdad?
desde, yo uso aquí en el esquema, desde la perspectiva de Dios. Pero repito, este pasaje, tú estudialo en tu casa, te ofrece un cambio de perspectiva, es un desafío, ¿verdad? Para nuestro razonamiento, para tu razonamiento. Voy a predicarlo de forma personal. Para tu razonamiento, querido hermano y hermana. Te desafía en tu razonamiento a que cambies la perspectiva. Ahí va la pregunta. ¿Cuál es nuestro enfoque de vida? Lo voy a hacer personal. ¿Cuál es tu enfoque de vida? ¿En qué estás enfocado? El versículo 21 que entiendo, el texto hoy que entiendo que es el versículo principal. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate las palabras del apóstol Pablo. Amén. Para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, sigo con las preguntas. Hermano, ¿será que es un llamado de atención? ¿Será que Dios te está llamando? ¿Puede Dios llamarte la atención? ¿Puede Dios hablarte llamándote la atención de su palabra? Amén. Te pregunto yo, Jorge, te hago, el pastor te hace una pregunta. ¿Será que Dios puede hablarte a través de su palabra a ti? Amén. ¿Será que hoy la prédica puede ser personal para cada uno de vosotros? Amén. ¿Puede Dios hablar y le autoriza a usted a Dios a que les hable a través de su palabra? Amén. ¿Vinieron a escuchar lo que es la palabra de Dios? Amén. Entonces, ¿será que estamos enfocados en la autoconservación? En que nos vaya bien, en prosperar, en que tengamos renombre, en que seamos... Amén. No sé, ¿será que estáis enfocados en la autoconservación? O va la otra pregunta, ¿o será que estamos enfocados en ser útiles para el reino de Dios? ¿En qué estáis enfocados? ¿Cuál es tu enfoque de vida? No quiero que me conteste, quiero que ustedes lo razonen para ver en dónde andan y a dónde tienen que ir, dónde Dios les quiere. ¿En qué andáis? ¿Y a dónde tenés que ir? Si sois obedientes al Evangelio del Señor. Quiero que me acompañen en tu Biblia en 2 Corintios capítulo 5. Porque de lo que estamos hablando hoy no es algo privativo de nosotros. El Evangelio no tiene nada privativo. El Evangelio es para todos los hombres. Cristo murió por todos. Para todos los hombres de toda raza, lengua y nación. ¿Entienden, hermano? No es algo privado de nosotros. ¿Entienden? No lo creas que es solamente de nosotros. No. Acá vamos a ver el apóstol Pablo qué es lo que le está diciendo a la iglesia de Corintios. Una iglesia multifacética, multisocial, multirracial, lo que usted quiera, así, muy diversa. Y de esta manera, en la iglesia de Corintios habían hombres y mujeres de todas partes del mundo. Y mira lo que el apóstol Pablo le enseñaba a esa iglesia, y nos enseña a nosotros hoy. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice tu Biblia? Luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creo que esto nos tendríamos, que si hay un versículo que tenemos que aprender de memoria, creo que son estos dos. Amén. ¿Se da cuenta lo lindo y lo grave del mensaje de estos dos versículos? Lo profundo, ¿verdad?, del mensaje de estos dos versículos. Porque verdaderamente en estos dos versículos yo encuentro el Evangelio que está sintetizado, comprimido. Allí, en estos dos versículos. ¿Bien? Y yo me pregunto,
y pongo en mi esquema cuidado grandote y con signo de admiración. Cuidado, digo. No estaremos viviendo el individualismo, no seremos demasiado individualistas y no estaremos trayendo ese individualismo al seno de la iglesia. Entonces, ¿por qué cuando venimos a la casa de Dios nos enfocamos en nosotros mismos? ¿Por qué cuando venimos a la casa del Señor esperamos sentir palabras que nos hagan sentir bien? No, porque hoy ando tan mal, tengo que ir a la iglesia porque así Dios me va a hacer sentir bien. Todo se trata de mí. ¿Te das cuenta del individualismo? Porque cuando venimos a la casa del Señor, esperamos también que el Señor me halague, ser halagado. Esperamos palabras que me alegren. Entonces, el Señor va a tener que convertir a su pastor en un cómico también. Porque yo vine deprimido, hoy tengo que salir pum para arriba, el pastor tiene que decirme algún chiste para... ¿Por qué entonces cuando venimos a la casa del Señor esperamos palabras que me hagan flotar, que me hagan sentir como en las nubes? No se trata de ti. Es porque, te repito, estamos trayendo el individualismo a la casa del Señor, a la iglesia del Señor. Entonces, yo entiendo, ¿no? Al analizar este pequeño texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, entiendo, yo pongo acá mi esquema, por decantación. Lo primero, cuando leo esos dos versículos, ¿sabe lo que veo? Que se desprende estos versículos en los cuales entiendo que el Evangelio está comprimido. La primera es la gran y buena noticia. Cristo murió por todos. Eso es lo primero que veo. Mis lentes, ¡guau! Hacen eso. Cristo murió por todos. Y vayan, ¿verdad? Entonces, ahí sí me tengo que sentir halagado, me tengo que estar alegres, gozoso, sí. Porque el Dios de los cielos envió a su Hijo a morir por mí. Vaya si me halaga eso, si me reconforta y me hace sentir bien. ¿Entiendes? Y lo envió para que a través de la fe nosotros fuésemos salvos. Vaya si fuimos amados y fuimos halagados por nuestro Señor. La primera noticia es que se desprende de ese texto. Ahora, la segunda noticia, yo entiendo que es la otra cara del Evangelio. Y la segunda noticia es que los que tenemos nueva vida, por la gracia de Cristo, no la vivan para sí. La otra cara del Evangelio es que los que tenemos una nueva vida por la gracia de Cristo, ¿tú tienes nueva vida? Bueno, no la vivan para sí. ¿Estás entendiendo? No la viváis para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Si uno murió por todos, les enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Dios te dio una nueva vida para que tú la vivas por y para Él. Por un propósito, ¿entiendes? Antes no tenías propósito. Ahora que tienes una nueva vida, el propósito no es vivirla, no, es vivir para Él. Amén. Es diferente, ¿verdad? Desde el comienzo de la reunión, Mariana nos presentó un cambio de perspectiva a través de la carta del apóstol Pedro. Sí, los apóstoles tienen una sola cosa que predicar. Debemos de emplear en nuestra vida un cambio de perspectiva. Todo el Evangelio nos lleva a que cambiemos nuestra perspectiva de vida. Una vida centrada en Cristo, por las palabras del apóstol, tiene propósito. En vida, seguir al Señor
y a los hermanos. Y también tiene propósito aún la muerte, porque en la muerte estaremos siempre con el Señor por la eternidad. Por eso Pablo se encontraba en aprieto. ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy con Cristo? ¿Me quedo con mis hermanos, sirviendo al Señor? ¿Te das cuenta? Una vida verdaderamente con propósito, no sin propósito, con propósito. Te vas con Cristo, te quedas, tienes propósito de vivir para el Señor, sirviendo a tus hermanos. ¿Estás así? Amén. Amén. Esto era un poco la introducción a la prédica. Tratando de hacerles razonar el texto para que podamos entender bien el sermón de hoy. Para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Entonces, supongo como que el punto Cristo es en nuestro centro, lo que decir. Cristo debe ser mi centro, tu centro, ¿verdad? Si para mí el vivir es Cristo, ahora vamos a una nueva pregunta, ¿verdad? Cristo y su evangelio, ¿para ti el vivir es Cristo? Hermano, de vuelta te pregunto, ¿para ti el vivir es Cristo? Bueno. Ahora dime, ¿Cristo y su evangelio avanza en vuestra adversidad, en vuestras dificultades? ¿En medio de tus dificultades predicas a Cristo? Amén. Tú dices, yo estoy así porque Dios tiene un propósito para yo estar aquí así de esta manera. Amén. Y es predicar a ustedes. Ustedes dicen eso cuando van al consultorio médico y están rodeados de personas enfermas, se levantan y le predican a todas las personas que están al lado de ustedes. Para mí es vivir Cristo, dijeron. ¿Entienden, hermano? El evangelio, el reino del Señor, se extiende en vuestras dificultades. Cambio de perspectiva, ¿verdad? No, debemos hacerlo. Para ti el vivir es Cristo. Tenemos un propósito de vida. Que Cristo sea conocido por todos los hombres. Amén. Y que Él sea glorificado por todos los hombres. Amén. Y para ello, tu deber es predicarle a todos los hombres. A pesar de que esté dolido, a pesar de tus dificultades. Y es más, por tus dificultades y por tu dolencia y por tus injusticias, Dios te va a llevar frente a personas que necesitan el evangelio del Señor. Tú eres un instrumento de Dios para llegar a esas personas. ¿De qué otra manera te pensaste que haces algo a aquellos presos? ¿De qué forma? Todos nos emocionamos con la historia del ladrón en la cruz y todos estos presos que fueron allí salvos por el mismo Dios. A través de una tremenda injusticia, ¿verdad? Y por el mensaje del Evangelio. Entonces, si para ti el vivir es Cristo, el Evangelio tiene que ser conocido en tus dificultades, el reino del Señor tiene que ser conocido y extendido en tus dolencias, en tus injusticias. ¿Sí? Creo que todos somos personas sociales, ¿sí? O sea, no vivimos dentro de una burbuja, ¿no? Todos tenemos, si empezamos a contar el círculo en donde nos movemos, muchísimas personas con las cuales convivimos, tenemos contacto a diario, ¿sí? Puede ser, ya sea en el trabajo. ¿Tenés compañeros de trabajo? Todos los tenemos. ¿En el estudio? ¿Sí? ¿Y de hablar de Cristo? ¿Ellos saben que Cristo, para ti, vivir en Cristo? ¿Cómo ven que reaccionas tú ante la injusticia, ante la dificultad? ¿De qué forma? ¿De la forma que a Dios le agrada?
todo esto nos está desafiando el Evangelio hoy, el texto de hoy. Si Cristo es nuestro centro, entonces, en verdad vivimos con el propósito de que Él sea glorificado aún en nuestras dificultades, en nuestras dolencias, también en nuestras injusticias. ¿Vivimos de esa forma? ¿Con esa perspectiva de vida? Amén. No. Pero más ahora, sí. Porque sabemos que esto es palabra del Señor. Amén. Dios nos ha llamado por medio de su palabra con un propósito, ¿verdad? Él se glorificó aún en nuestro dolor. El texto nos llama a madurar, ¿sí? ¿Verdad? A que podamos vivirlo. ¿Sí? Si bien nos enfrenta a una realidad que no hemos alcanzado, pero sí a una realidad que tenemos que llegar, que vivir. ¿Entiendes, hermano? Porque sabemos, yo subrayé muy bien la palabra, puse en mayúscula, subrayé muy bien, ¿verdad? El Evangelio no puede ser fragmentado. No podemos estar escuchando solamente la buena noticia y vaya si es buena y grata y gloriosa, ¿verdad? También la otra parte del mensaje del Evangelio, que para ti vivir debe ser Cristo. Y morir es ganancia, pero para ti el vivir debe ser Cristo. Si uno murió, luego todos murieron para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Entonces, vivimos para que Cristo sea conocido y exaltado por todos los hombres. Cuando tú entiendes una mitad, el propósito es llevarlo a los pies de Cristo. A veces yo doy testimonio que he soportado personas, a veces que no eran muy agradables, por muchos años, con un solo propósito. Y Dios sabe de rescatarlos para su reino. Nada más. Amén. No digo esto para gloriarme, sino esto que se puede decir. Y debemos estar en obediencia al Evangelio. Porque para esto nos llamó el Señor. Para vivir para Él. Para que a través de ti y de mí, su reino sea extendido. Hoy. ¿Cómo? Bueno, a lo que tú tienes a tu alcance. Proponte desde hoy, bueno, predicarle a todos los que te conocen. Más allá del resultado, cumple con tu misión, cumple con tu propósito. No viva para ti, vive para Él. El apóstol Pablo vemos que le está hablando a una congregación que va madurando, una congregación madura, pero una congregación que debe entender entonces por eso que muchas veces el Evangelio avanza en la adversidad y en el sufrimiento. Vamos a revisar de ahí lo que dice en el versículo del 12 al 18, el apóstol. Dice así: quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mira cuál es el enfoque. ¿Te das cuenta de la perspectiva de vida del apóstol? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, no se quedaba quieto. Cada vez que cambiaba el turno de guardia, aquellos guardias que estaban encadenados con Pablo salían predicados. Es más, tenían que soportar los sermones que cada visita Pablo le hacía. Tenían que leer todas las cartas que el apóstol Pablo se habían predicado por los cuatro costados. ¿Me entiendes? No sé la cantidad de soldados romanos que salieron predicados mientras Pablo estuvo preso ahí. Pero más, imagínate, en la prisión no se estuvo quieto poco aún, y vaya se escribía gran parte del Nuevo Testamento, hermano. Amén.
gran parte fue escrito ahí en la prisión, hermanos. Por las prisiones. O sea, que el Señor necesitaba que Pablo estuviera quieto ahí, ¿verdad? Para él inspirarle por medio de su espíritu. Y Pablo le escribiera a la iglesia, nos escribiera a nosotros, hasta nosotros hoy. ¿Te das cuenta tú? Vaya si tenía un propósito la prisión de Pablo. Y él estaba gozoso porque él entendía el propósito de su vida. Y tú tienes que estar gozoso porque debes llegar a entender, a estar maduro y madura y entender que tu vida tiene un propósito más allá de tus inquietudes, más allá de tus dolores, más allá de tus injusticias. Vaya que si muchas veces era así mismo, pero aún son con un propósito eterno, que sea todo para la gloria de Dios. Vive para Cristo. Cambiemos la perspectiva de vida. Y entiendo que esto coincide plenamente con el apóstol Pablo. Le predicaba en otras las cartas a otra iglesia, la iglesia de Roma, por ejemplo. ¿Te acuerdas del magnífico versículo que todos nos acordamos? ¿Cuál es? Romanos 8, 28. ¿Sí? Coincide plenamente con eso. Y sabemos, ¿te acuerdas? Que a los que aman a Dios, viste que no es algo privado de una iglesia, ni siquiera de nosotros. A esta gracia nos llamamos Dios, a toda su iglesia, universalmente hablando. Quiero que entiendas esto. No te quedes afuera. Pues es un llamado de Dios para que estés atento y cambies tu perspectiva de vida. Vive para su gloria. No vivas para ti. Vive para el Señor. A eso te ha llamado el Señor. ¿Entiendes? Vive para tu Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos todas las cosas. Así que no hay queja, no nos quejemos más. ¿Será que? Mira, hermano, yo soy humano y yo a veces me quejo también. ¿Sabes? Mira que si usted me pincha, sale sangre y me duele. Le digo por las dudas, no me pinche porque me hace doler. ¿Entiendes? Sí, me duele. Y a veces me quejo también. Y tengo que tener cuidado de no deprimirme. ¿Y sabes cuando lucho con la depresión? ¿Sabes? Porque levanto los ojos al Señor. Amén. Él me fortalece. Él me fortalece. Yo soy un pobre hombre con un pequeñín de así de fe en un Dios que todo lo puede. Amén. En un Dios que me ama. En un Dios que me adoptó como su hijo amado. Amén. Mi Dios es grande. Mi Padre es grande y todopoderoso. Soy un pobre hombre que fui adoptado por Dios. Amén. Por medio de la sangre de su hijo. Nada más. Así que si me pinchás, me va a doler y voy a sangrar. Y tal vez llore. Pero mi Dios es bueno y va a jugar todas mis lágrimas. Amén. Y todos van a ser con un propósito. ¿Sabes? De que Él sea conocido. ¿Entiendes? Acuérdate. Todas las noticias, que Él sea conocido. Vamos, Señor. Gracias, ahora entiendo. Estás dando dirección a mi dolor. Estás dando dirección a mi sufrimiento, a mi agonía, a mi enfermedad, a la injusticia que me rodea. Estás dando dirección, Señor. Ahora entiendo. Gracias. Puedes pararte sobre la palabra y hablar con tu Dios. Señor, gracias. Gracias. ¿Verdad que recibimos fortaleza? Ahora entendemos. Gracias, Señor. Entonces, supongo acá me estiman que no todas las cosas que experimentamos no son agradables, ciertamente que no, ¿no? Algunas no son por demás dolorosas, pero de Dios tenemos esta promesa, que todo va a estar bien, que todo ayuda para bien, porque tú eres un amado de Dios, una amada de Dios, y tú amas a tu Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, tenemos esta promesa de parte de nuestro Dios, que todo va a estar bien. Si bien en un momento va a ser nuestro dolor, pero nuestro regocijo es eterno. Pero seguro, tu regocijo
no tu gozo, tu regocijo, más que gozo todavía, va a ser eterno. ¿Mm? Ahora, entonces, en contraste con todo lo que estamos pensando, ¿verdad? Una vida centrada en Cristo diría, entonces, nuestro buen Dios utiliza toda circunstancia, ¿no? Buena o mala, para extensión de su reino. ¿Eh? ¿Tú entiendes eso? Exactamente eso. Todas las circunstancias de tu vida Dios las usa. Tú eres un siervo, una sierva de Dios. ¿Eh? No estamos aquí para escuchar un mensaje que nos haga sentir el ánimo, no, estamos aquí para ser confrontados con la verdad y ser obedientes a la verdad. A eso veniste tú, ¿verdad? A que Dios te hablara, para luego salir corriendo y hacer lo que Dios te dice. Entonces, ya no se trata de mi vida, ya no se trata de mí, se trata de Cristo y su reino. ¿Es así? Ya no se trata de mi vida, ya no se trata de mí, se trata de Cristo y su reino. Entonces va a la otra pregunta. ¿Es así? Yo digo a ser muy preguntón, ¿no? ¿Es así realmente? Todas las cosas que te suceden, hermano, ¿tú la utilizas para la extensión del reino de Dios? Estamos leyendo la carta del apóstol Pablo y vemos cómo comienza la iglesia a Filipenses, a quien hace referencia a quien él envía esta carta. Cómo él utiliza la adversidad, el dolor, el sufrimiento, la injusticia para quejarse, no, para adorar a Dios. ¿Sí? Y ahí nace la iglesia de Filipo. Tú utilizas el dolor, la adversidad, la injusticia para la extensión del reino de Dios. ¿Lo haces? Amén. Mira, hermano, no quiero que me contestes, que tú lo razones, porque si no lo estás haciendo, bueno, ponte a hacerlo. Ese es el propósito de la pregunta. ¿Entiendes? Utilizas, voy de vuelta, el dolor, el sufrimiento y aún las injusticias de tu vida para la extensión del reino del Señor. Viste en Hechos capítulo 12. El título comienza ahí, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, una gran persecución sobre la iglesia primitiva, persecución de vida a muerte. Estos hermanos sí que enfrentaban, por nosotros a veces nos dolemos muchísimo por cosas irrisorias al lado de esto, de la gravedad de lo que estaban viendo estos hermanos, realmente injusticia, persecución y muerte. Y en medio de ese contexto, vete ahí al versículo 24, y que dice, pero la palabra del Señor, versículo 24, crecía y se multiplicaba. En medio de esa persecución, en medio de esa justicia y muerte, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, si estudiamos el contexto de este versículo, vamos a ver sufrimiento, dolor, prisiones, muerte, azotes, vergüenza, injusticias. ¿Sí? De estos hermanos, nuestros hermanos, que por ser fieles al Señor y no renegar al Señor, fueron perseguidos y fueron muertos. Y aún así, los otros que estaban vivos y eran perseguidos, decidieron no renegar de su fe. En el dolor no renegaban de su Dios, ¿sí? Sino que, por el contrario, ellos estaban convencidos de que el Señor usaba todas estas cosas para extender su reino. Que ellos habían aprendido que Jesús usaba todo esto para bien. Para bien.
para que Cristo fuera conocido. ¿Por qué no pasaba? En el primer siglo de la iglesia vino lo que se llama la diáspora. ¿Sí? Una gran persecución sufrieron los primeros cristianos. Y gracias a esa gran persecución y muerte, la familia cristiana, no solamente la cristiana, pero la persecución era sobre los cristianos, sobre los seguidores del nuevo camino, salían por salvar la vida de ellos, de sus hijos, de sus nietitos, salían corriendo, ¿entiende, hermano? A diferentes partes del mundo, y a donde llegaban, ¿qué sucedía? ¿Qué se imagina usted que sucedía? Predicaban. Guerrero del Señor siempre. ¿Entiendes? Lo maravilloso de esto. Y ellos renegaban de Dios, no sabían que era instrumento en la mano de Dios. No vivían para sí, sino vivían para aquel que murió y resucitó por eso. Cambio de perspectiva, de eso hablamos hoy. Cambio de perspectiva, no vivir para sí, sino vivir para aquel. No vivir para pasarla bien, sino vivir para Cristo. No vivir para que todo esté centrado en mí, en mi comunidad, que esté centrado todo en el reino del Señor. ¿Mm? En el reino de nuestro Dios. Entonces, lamentablemente a veces no ocurre esto, ¿verdad? Estamos muy ocupados en que todo nos salga bien. Realmente es así. A veces como que por algo viene la situación. Mire, si yo entiendo que mi Señor no se equivoca. El primer exhortado fui yo, obvio. ¿O tú qué piensas, que la palabra no es para mí? El primer exhortado en esta gran exhortación fui yo. Todos tenemos que cambiar nuestra perspectiva de vida, dejar de quejarnos y entender cuál es nuestro propósito y trabajar en ese propósito. El segundo punto es, si para mí vivir es Cristo, entonces Cristo es mi centro. Y si Cristo es mi centro, ahí va la pregunta del mundo. ¿Estamos firmes y en unidad? Dos cosas, ¿estáis firmes y en unidad? Vamos a leer el texto de hoy ahí en el versículo 27 y 28. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes y unidos y en un mismo espíritu. Entonces, si Cristo, por eso es la pregunta, ¿entienden? No son preguntas, son preguntas escogidas del texto. Si Cristo es tu centro, ¿estás firme y en unidad? Por eso Pablo dice, para que esté presente o ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Firmes en unidad. Para eso hay que trabajar. Eso, hermano, debe ser nuestra meta. Estar firmes y ayudarnos uno a otro a estar firmes. Y también unánimes. Nuestra filosofía de vida es vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Estoy haciendo preguntas que se desprenden del texto de estos dos últimos versículos. Nuestra filosofía de vida, ¿acaso, hermanos, es vivir trabajando para la unidad de la iglesia? ¿Esa es tu filosofía de vida? Sigo extrayendo preguntas del texto. ¿Sí? Estoy como haciendo hablar al texto a través de preguntas para ustedes. ¿Tu filosofía de vida es, estás trabajando para la unidad de tu iglesia? Por eso Pablo escribe, o que esté ausente o presente, que escuche buenas noticias, que estás firmes, unidos.
Trabajando unánime. ¿Estás trabajando por la unidad de tu iglesia? Bueno, hermano, hay que ponerse a trabajar entonces. ¿Entiendes? Nuestra prioridad es magnificar a Cristo aún ante los que se oponen al Señor. ¿Sabes que la iglesia sufre una gran oposición? ¿Sí? Una gran oposición. Que nosotros, aún gallardamente, por la fuerza que Dios nos da, no nos intimidamos, no deberíamos de intimidarnos por esa oposición, sino al contrario, con mansedumbre, explicar, ¿verdad?, el Evangelio de nuestro Señor, aún a los que se oponen, por si Dios les concede en algún momento ellos sean salvos. Porque no estoy para exaltarme, sino estoy para exaltar al Señor. Amén. Quiero que quede bien claro, pero le estaba haciendo un ejemplo de que vamos a sufrir, vamos a tener la oposición, pero aún que nuestros oponentes, que los que se oponen al Evangelio sepan, puedan entender, porque eso se opone a lo que ni siquiera saben, a lo que ni siquiera nadie le habló. Bueno, entonces usted prefiérale la verdad, con gallardía y aún con amor, ¿entiende, hermano? Que ellos no salgan enfrentados, sino que ellos salgan amados, salgan queridos, pero que salgan con el conocimiento de la verdad, libre de todo engaño, ¿entiende? Porque usted le diga, vení que que está todo bien, no quiere decir precisamente que ese hombre o esa mujer se vaya a ir al cielo, no, usted refiere al Evangelio. Y si él o ella le abre el corazón a Cristo, bueno, usted ganó un alma para el Señor y cumplió su propósito, aún con los que se oponen al Señor. Entonces, si Cristo es nuestro centro, sabéis que entonces que según este estudio que Dios no solamente no ha concedido la gracia de creer en Él, sino también enseña el apóstol Pablo en el texto de hoy, dice que padezcamos por Él. Quiero que vaya a tu Biblia para tomar ejemplo de esto, capítulo 5 de Hechos. Sigue la persecución, sigue la vergüenza, sigue el azote, la cárcel. Ahí, a partir, voy a sintetizarlo esto, del versículo 38 dice así, la palabra del Señor. Y ahora os digo, porque entiendan, hermano, Pablo enseña que no solamente Cristo no ha conseguido de que creamos en Él, sino de que padezcamos por Él, para que entendamos esto. Y ahora os digo, apartad de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, o sea, la iglesia de Cristo, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él entonces, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, ¿en dónde estaba la mayor oposición? En los supuestos religiosos, o sea, no hay peor enemigo que el de su propia casa, ¿verdad? En personas que supuestamente, según lo que ellos esgrimían con su lengua, que actuaban en el nombre de Dios y estaban persiguiendo la iglesia de ese Dios que ellos decían que adoraban. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Los cancelaban, los encarcelaron, los intimidaron, los azotaron, le dieron de paliza, y porque allá a uno se le prendió la lamparita y dijo, vamos a razonar, si esta obra es de Dios, no la vamos a poder parar ni destruir. No sé, que tal vez le viene un chucho, tal vez seamos hallados luchando contra Dios. Vamos a dejarlo ir por las dudas, ¿verdad? Si es de los hombres, se va a desvanecer solo. Ahora, si es de Dios, cuidado. Y ellos salieron gozosos, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Qué dice? Por causa del nombre. Por causa de su Señor. Se sintieron tan gozosos.
por haber sido tenidos por dignos de ser perseguidos, azotados, encarcelados por predicar el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermano. Algo que tenemos del texto de hoy, yo te recomiendo que el pastor que tú lo leas. No te conformes con lo que oíste. El Señor te va a decir algo más y vos vas a entender muchas cosas que tal vez en este corto tiempo no entiendas. Pero hoy el Señor te presenta un cambio de perspectiva para tu vida. Para que estemos centrados verdaderamente en nuestra prioridad, ¿verdad? No en nuestra comodidad personal. No vivir la vida para sí, sino vivir la vida para aquel que murió y resucitó por ti, ¿verdad? Vivir la vida para que Cristo sea glorificado y conocido por todos los hombres. Entonces, el texto es un llamado a no intimidarnos, aún por lo que se opone. Acuérdate, no intimidados, dice el apóstol Pablo, no intimidados. El Señor te va a dar fuerzas y te va a poner palabras en tu boca para cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. Vivir para Él. Vamos a ver nuestros rostros y orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos maravillados de tu palabra, Señor. Amén. La cual, por supuesto, que nos confronta, mi Señor. Amén. Nos enseña el camino más excelente, Señor. Tu camino, Señor. Amén. Señor, ayúdanos verdaderamente a cambiar de perspectiva de vida, Señor. A tener la tuya, mi Señor. A mirar las cosas con tus ojos, Señor. Te lo dice, Señor, un hombre común, Señor, el cual a cada paso necesito escuchar tu voz, Señor, y centrarme nuevamente en tu palabra, Señor. Amén. ¿Qué necesitamos, Señor? Amén. Señor, que cada dolor, cada angustia, Señor, Dios mío, pueda mover tu mano poderosa sobre nuestras vidas, Señor, y todo sea para bien, Señor. Todo sea para la extensión de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor. Aunque nos alcancen las injusticias, Señor, todo sea para tu gloria, mi Señor. Amén. Que vivamos para que tú seas glorificado, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor. Que en medio del dolor, Señor, podamos adorarte, Señor. Alabarte, Señor. Y glorificarte, Señor. Amén. Señor, sea tú por medio de tu Santo Espíritu dando fuerzas a mis hermanos, Señor. No solamente entendimiento, sino también fuerzas, mi Señor. Amén. Dios mío, para que ellos puedan cumplir el propósito para el cual tú lo has llamado por medio de Cristo Jesús. Amén. Tú los has llamado, Señor, a la madurez, Señor, a crecer, Señor. No solamente a escuchar buenas noticias, sino a escuchar también el propósito para su vida. Amén. Y vaya siendo necesitado, Señor. Te damos gracias por tu santísima palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado